Dios te bendiga. Damos gracias a Dios por la bendición que nos concede de una vez más estudiar su palabra. Hoy vamos a leer el libro de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a las autoridades, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que bebáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No bebáis a nadie nada, sino el que amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquiera otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no probéis para los deseos de la carne. Amén. En el versículo 1 dice su palabra: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Un ciudadano cristiano debe de ser el mejor ciudadano. Puede ser que los cristianos no estén de acuerdo con la política y los partidos, pero al final tenemos que obedecer a nuestras autoridades y dentro de la iglesia a nuestros pastores, porque por Dios han sido establecidos. En el versículo 5 dice su palabra: por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Los ciudadanos pueden obedecer la ley por temor al castigo, pero el creyente debe de obedecer por causa de la conciencia. Y si el gobierno interfiere en la conciencia, el creyente debe de obedecer a Dios antes que a los hombres, pues mejor es agradarle a Él que al hombre. Pablo termina el capítulo 13 anotando que el amar a otras personas cumplimos los mandamientos. Vivir en el Espíritu cumple la ley judía, incluso si los que lo hacen no la conocen. Él reitera que esto no viene por medio del esfuerzo humano, sino por el poder de Cristo en nosotros. Solamente a través de nuestro Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, nos ayuda para poder amarnos los unos a los otros. El amor
no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Versículo 10. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree y todo lo espera, todo lo soporta. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nos amemos los unos con los otros, porque ese es el cumplimiento de la ley. Ese es el todo en nuestras vidas. Y tenemos que aprender a amarnos los unos con los otros. En esto es en lo que Dios se agrada, que nosotros vivamos para amarnos los unos con los otros. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Versículo 11. Y esto es conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos. Eso es lo que el Señor pide de nuestras vidas, que nos levantemos del sueño, que ya no estemos pasivos, sino que nos levantemos a predicar la palabra, que compartamos, que hablemos de sus maravillas, que hablemos de sus grandezas, que hablemos que solamente Él es el único que tiene el poder para obrar en nuestras vidas, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, porque cada vez la venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca y nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que estar como esas vírgenes prudentes a la espera de la llegada del amado. Así es que es una invitación que te hago, que sigas buscando de la presencia del Señor, que te sigas acercando a Él, que sigas buscando su rostro, que compartas a aquellos que tienen hambre y sed de justicia, a todos aquellos que no lo conocen, a todos aquellos que tienen necesidad de conocerlo, de ver que en nuestro Señor Jesucristo hay esperanza y que solamente Él es el único que puede llevarnos a la vida eterna. Así es que damos gracias por la palabra de Dios, que el Señor te siga bendiciendo, que el Señor siga obrando en tu vida, en tu corazón, y que su palabra sea como espada de doble filo, que penetre lo más profundo de nuestras vidas. Dios te bendiga.